tienen un trabajo, tienen un proceso, tienen su oposición y tienen sus dificultades, pero todos sabemos que con la ayuda de Dios todo es posible. El enemigo no quiere que haya un avivamiento, no solo en esta iglesia, no quiere que haya un avivamiento en esta tierra, no quiere que haya un avivamiento en nuestros corazones. Y vamos a tener oposición, y vamos a tener que ser profesados, porque en el proceso nosotros vamos a crecer, nosotros vamos a madurar, iglesia. Y como os decía, las cosas no son fáciles. Para que haya una reunión, un congreso como este, en los que hay tantos invitados, en los que hay el fuego del Espíritu Santo de Dios, tiene que haber un trabajo, pero Dios tiene que haber un trabajo detrás. Aleluya, gloria a Dios. Oh, Señor, gracias, Padre eterno. Santo tú eres. Y es que nosotros no hacemos las cosas como las hace este mundo. Veréis, en este mundo buscan lo fácil y lo rápido, ¿verdad? Vivimos unos tiempos en que cuanto más rápido y más fácil sea todo, mejor. Y si alguien puede hacer las cosas por nosotros, pues mejor, pues que mejor, ¿verdad? Bueno, si es que ya no buscamos ni que lo hagan por nosotros. Si puede ser una máquina, puede ser una aplicación, puede ser un robot, pues mira, así me ahorro incluso de dar instrucciones, ya se hace todo en automático. Esta cultura y esta manera de vivir que hay en el mundo, por desgracia, está calando en la iglesia. Escuchamos cosas como que si es de Dios no tiene que haber oposición, tiene que ser todo fácil y debe de salir todo a la primera. Así nos excusamos. Y cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, cuando hay oposición, decimos esto no es de Dios y lo dejamos así. Pero quiero deciros a todos, iglesia, que no hay bendición sin oposición. Es imposible. Y con esa manera de pensar y con esa cultura que está calando en la iglesia, que está llegando a los corazones de los cristianos, nos estamos escudando y estamos diciendo en nuestro corazón, ya Dios lo hará por nosotros. Pero veréis, Dios está buscando a personas que estén dispuestas a pelear la buena batalla de la fe, a personas que estén dispuestas a correr la buena carrera. Es que tenemos que estar dispuestos a que haya oposición, tenemos que estar dispuestos a que vengan dificultades, tenemos que estar dispuestos a ser procesados, porque solo en el proceso nosotros vamos a poder crecer, vamos a poder madurar. Es en el proceso donde Dios nos va a tratar a todos y cada uno de nosotros. Y el proceso es inevitable, iglesia. Tenemos que ser todos procesados. Debemos de luchar, debemos de pelear y debemos de saber que en medio de las dificultades, de los procesos, en medio de nuestras oposiciones, porque tendremos mucha oposición, Dios está con todos y cada uno de nosotros. Porque somos su iglesia, porque somos hijos de Dios. Santo tú eres, Señor mi Dios. Si una persona sabe de procesos, ese es José. José fue procesado de gran manera. Él supo lo que eran las dificultades, lo que era la oposición. Él supo lo que era ser procesado hasta alcanzar el propósito que Dios tenía para su vida. Él supo de las dificultades, él supo de los problemas. Pero también supo de lo que es el favor y la gracia de Dios. Él supo lo que era ser llamado por el Señor. Y veréis, ser llamado por Dios lo somos todos, porque si tú estás hoy aquí, es que has sido llamado por Dios. Amén. Todos tenemos que responder a ese llamado. Como os decía, nosotros cuando somos llamados, vamos a tener esa oposición, vamos a tener ese proceso, vamos a tener esas dificultades. Pero si estás con Dios, la gracia y el favor de Dios te va a acompañar. Y cuando tú tengas oposiciones, y cuando tú tengas dificultades, y cuando tú tengas procesos, si tú te mantienes firme, si tú confías en Dios, vas a saber lo que es la bendición y la victoria que solamente Dios te puede dar. Por eso nosotros debemos de mantenernos fuertes, debemos de mantenernos con la confianza siempre, con nuestra mirada puesta en Jesucristo, con nuestros oídos puestos en la palabra de Dios. Veréis, José era pastor. Él pastoreaba las ovejas de su padre, Jacob. José era un chico como otro cualquiera. Él tenía sus virtudes y sus defectos, sus aciertos y sus errores. Veréis, Jacob lo había tenido en su vejez. Nos dice la palabra de Dios que por eso le amaba más que a sus otros hermanos. Y él gozaba del favor de su padre, y siempre que podía su padre le bendecía. Nos cuenta la palabra de Dios que en un momento le regaló una túnica de colores preciosa. Y eso, como decimos aquí en España, fue la gota que colmó el vaso. Y sus hermanos, dice la palabra de Dios, que lo envidiaron aún más, que lo aborrecieron en su corazón, porque gozaba del favor. Veréis, no solo del favor de su padre, él gozaba de la gracia y el favor de Dios desde su niñez. No porque fuera mejor, no, porque a Dios le había placido. Porque Dios tenía un plan para él. Dios le había llamado, tenía un gran propósito que podremos ver con José. Veréis, la gracia de Dios no es algo que nosotros merezcamos. Nosotros la recibimos sin mérito ninguno, y esta puede despertar y despertará las envidias de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tenerlo por seguro, cuando uno es llamado, cuando uno recibe la gracia de Dios, cuando uno recibe el favor de Dios,
va a tener envidia, va a tener oposición. Las personas a su alrededor van a envidiarle. Y los hermanos de Jacob, los hermanos de José le envidiaron grandemente. Podemos leer que José tuvo un sueño, más bien una revelación de Dios, en la cual estaban en el campo atando manojos. Contaba José a sus hermanos y a su familia que su manojo se levantaba en medio de los demás, y los manojos de sus hermanos que estaban allí atando se inclinaban ante él. Sus hermanos enfadados le dijeron: ¿acaso tú te vas a enseñorear sobre nosotros? ¿Acaso tú nos vas a gobernar? Veréis, el propósito que tenía Dios para José era que gobernara, y ciertamente gobernaría sobre todos sus hermanos. Pero veréis, no podemos cometer el error cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da una revelación y nos dice a dónde nosotros tenemos que estar. No podemos caer en el error de creernos mejores que los demás. No podemos caer en el error de contárselo a nuestros hermanos para nosotros presumir del llamado que nosotros tenemos, iglesia. Y como bien os decía antes, todos hemos sido llamados, todos tenemos que cumplir un propósito específico que tiene Dios para cada uno de nosotros. Porque nosotros hemos sido llamados con un propósito. No hemos sido llamados solamente para ser perdonados, para ser redimidos, para que nosotros crezcamos y seamos bendecidos. No, todos nosotros formamos parte de un plan mayor que Dios tiene para con nuestro pueblo. Y tenemos que saberlo. Por eso nosotros no podemos creernos mejores que los demás. Porque hemos sido llamados por gracia, porque nada merecemos. Y sobre todo debemos de dar gracias que nos haya incluido en su plan, en ese plan maravilloso. Ser conscientes que nuestro plan, el plan que tiene Dios para la iglesia, para nosotros, hijos de Dios, es ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros tenemos que decir, ¿para qué? Para alumbrar el camino al perdido, al abatido, al cansado. Hay muchas personas perdidas, iglesia, y nosotros debemos ser luz, debemos ser ese faro que les trae la casa, que les traiga el arrepentimiento, para que sea inundado esto de amor de Dios. Confiemos en Dios. Veréis, nosotros sí somos llamados por Dios, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, pero vamos a tener que ser procesados. Veréis, vemos a las personas, hijos de Dios, cristianos, que vienen al Señor, que son redimidos, que son perdonados, que nacen de nuevo, nueva criatura es, ¿verdad? Quienes estamos en Cristo. Ahora bien, el Señor les da una visión, el Señor les da una palabra y les dice: yo quiero para ti esto. Y vemos a las personas que no quieren esperar el proceso, no quieren los tiempos de Dios, ellos quieren nacer de nuevo, recibir la palabra y ya ponerse a gobernar, y ya empezar a pastorear, ya empezar a predicar, ya empezar su llamado profético, ya empezar su llamado evangelístico, ya empezar con su cargo en la iglesia, ya empezar sea lo que sea Dios tiene con nosotros. Pero veréis, Dios nos llama y Dios nos muestra dónde quiere que nosotros estemos. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que ser procesados, que no tengamos que andar el camino. Y tendremos que andar el camino y tendremos que ser procesados hasta llegar, hasta cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y ese proceso es inevitable, pero es hermoso, porque es en ese proceso donde nosotros creceremos, donde nosotros maduraremos, donde nosotros conoceremos la gracia, el amor y la bondad de Dios. Porque quiero decirte que Dios no te va a abandonar en tu camino, en tu proceso. Dios no te va a abandonar en medio de tus dificultades. Él te va a acompañar. Que allá donde tú te encuentres, Dios va a estar contigo. Porque Dios no nos va a abandonar. Veréis, Dios no nos dijo, no nos prometió que no íbamos a sufrir, que no íbamos a tener dolor, que no íbamos a ser procesados, que no tendríamos dificultades. No, eso no nos lo dijo. Pero sí nos dijo que estaría todos los días de nuestra vida juntamente con nosotros. Y que en el proceso, y que en el dolor, y que en el llanto estaría con nosotros. Así como también lo está en la victoria, así como lo está en la bendición, así como lo está en los triunfos que vamos a tener. Porque tendremos triunfos en medio de nuestros procesos. Pero tenemos que confiar en Dios, pero tenemos que estar a su lado. Veréis, José tuvo que pagar, y todos tendremos que pagar el precio de nuestro llamado. Y deberemos sufrir las consecuencias también de nuestras acciones. Veréis, nuestras acciones determinarán el tiempo por el cual nosotros debemos de pasar ese proceso. Será más largo o más corto en función de nuestras decisiones, en función de lo que nosotros hagamos o no con el llamado que nos ha dado el Señor. Si nosotros, una vez que recibimos el llamado, una vez que somos enviados por Dios, nos dedicamos a tomar malas decisiones, a creernos mejores que los demás, a hablar a todo el mundo del llamado que tenemos, de lo que Dios está haciendo con nuestra vida, a presumir de lo que no tenemos, el proceso va a ser largo, porque tú vas a tener que ser procesado hasta que entiendas que tú no puedes, que no eres tú, que no son tus fuerzas, que no es tu intelecto, que es la gracia de Dios.
hay mucho orgullo. Y todo eso debe ser procesado, todo eso debe ser quitado. Y eso solamente lo pasaremos en el proceso. Cuando las dificultades vengan, cuando los problemas vengan, ahí nosotros vamos a ser procesados y vamos a ser transformados. Veréis, Dios no nos envía las dificultades, pero Dios sí las permite para que nosotros seamos transformados, porque todos nosotros debemos de ser transformados para la gloria de Dios. Tenemos que saber, como dice en Romanos 28, dice que sabemos para que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros, iglesia, somos llamados por el Señor. Y nosotros debemos de confiar y debemos de estar tranquilos que todo lo que acontezca en nuestra vida, todo lo que venga, el Señor lo va a obrar para bien. Y no va a ser para destrucción, va a ser para nuestro crecimiento. Yo no sé por lo que estáis pasando en esta hora. Gloria a Dios. Pero confiar en Dios. Él está obrando y va a obrar que en medio de tus problemas va a salir una bendición, va a salir un crecimiento, va a estar la victoria, porque de la mano de Dios todos alcanzaremos la victoria. Y así vemos cómo los hermanos de José, en cuanto tuvieron ocasión, le echaron en una cisterna, pero eso no les pareció suficiente y dijeron, saquemos provecho de esto, y le vendieron. Sus propios hermanos le traicionaron, sus propios hermanos quisieron matarle, sus propios hermanos acabaron vendiéndole como esclavo. Solo podemos confiar en Dios. Amén. Solo de la mano de Dios nosotros vamos a poder llegar a la meta. Solamente con Dios vamos a poder terminar la carrera. Solamente con Dios vamos a pelear la buena batalla. Solamente con Dios. Pero que fue vendido, aunque le intentaron matar a sus hermanos, la gracia y el favor de Dios estaban con José, ¿verdad? Aleluya. En medio de sus dificultades, en medio de su dolor, en medio de su proceso, Dios estaba con José, así como lo está con todos y cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos de confiar. Y cuando penséis, este sufrimiento, este dolor, ¿por qué me ha venido? Me está castigando Dios. Dios no me quiere, Dios me ha dejado solo. No, hermanos, eso no es así. Nosotros gozamos del favor y de la gracia de Dios. Pero tenemos que confiar en Él, pero tenemos que clamar a Él cuando estemos en nuestras dificultades. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que cuando vienen los problemas, cuando vienen los procesos, cuando vienen las dificultades, intentamos nosotros tomar el control, intentamos tomar atajos, intentamos hacerlo a nuestra manera. Y ahí lo que hacemos es alargar nuestro proceso. Ahí lo que hacemos es desenfocarnos, lo que hacemos es perdernos. Amén. Lo que hacemos es que esos problemas sean más grandes. Por eso nosotros no podemos permitirnos el lujo de desconfiar. No perdamos la fe, no dejéis que nadie os robe la fe. Manteneros firmes. No soltéis de la mano del Señor. Dios está con nosotros. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 39 que Potifar, un egipcio oficial faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 39, versículos 2 y 3, que el Señor estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que José emprendía. Tenemos que saber que todos seremos atacados, todos sufriremos las consecuencias de nuestras acciones. Tenemos que saber que el sufrimiento vendrá a nuestra casa, pero en medio de nuestras aflicciones Dios está con nosotros, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a seguir dando el crecimiento. Dios estaba con José y Dios está con nosotros, iglesia, debemos de creernos que Dios está con nosotros. Por nosotros hemos sido redimidos, hemos sido perdonados con la preciosa sangre de Jesucristo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y Dios no va a abandonar a sus hijos. ¿Qué padre abandonaría a sus hijos? ¿Nuestro Padre Celestial acaso nos va a abandonar a nosotros? ¿Nos va a dejar? Pero como buen Padre sí quiere que crezcamos, quiere que maduremos, quiere que andemos nosotros el camino. Él no lo va a hacer todo por nosotros. Él quiere que confiemos y Él quiere que vayamos donde Él nos envíe. Iglesia, mantengámonos confiados, mantengámonos firmes en el Señor. No nos sometamos ni caigamos ante las trampas del enemigo. Porque el enemigo, el diablo, va a venir con todo por nosotros, porque somos sus hijos, porque somos luz en medio de la oscuridad, porque le estamos enseñando y mostrando a este mundo que hay otra manera de hacer las cosas. Y eso al diablo no le gusta una iglesia de oración, no le gusta una iglesia de ayuno, no le gusta una iglesia que alabe en espíritu y verdad. Y entonces el diablo va a venir con todo, y va a venir a darnos dificultades, nos golpeará muy fuerte. Veréis, el diablo es el tentador, y él nos va a tentar.
su herramienta principal, la mejor manera que tiene el diablo de atacarnos a los hijos de Dios es con la tentación. Todos seremos tentados. Él es paciente y nos conoce a nosotros y nos observa y sabe cuáles son nuestras debilidades y nos viene con ellas y nos va probando y nos va atacando y nos tienta y nos tienta. Nos va a tentar con todo y en todo momento. Iglesia, debemos de estar preparados. Así vemos que José fue tentado por la esposa de Potifar. Esta le fue a tentar, fue a por José. Pero José no cayó en la tentación, él salió corriendo. Iglesia, debemos de huir de la tentación. Cuando la tentación llame a nuestra puerta, nosotros debemos de irnos. Veréis, no os quedéis quietos diciendo, voy a ver cuánto soporto, voy a ver cuánto aguanto. No, de la tentación se huye y se sale corriendo, así como José salió corriendo de la esposa de Potifar. Por desgracia, la esposa de Potifar mintió. Y esto hizo que José acabara en la cárcel. Pero una vez más, Dios estaba con José. Y la gracia y el favor de Dios le acompañaba donde quiera que él fuera. Nos dice en Génesis 39, versículos del 22 al 23, que el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. No, yo creo Todo que me deja. lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José. Todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba. Veréis, José tuvo que pasar un tiempo en la cárcel, unos cuantos años estuvo José en la cárcel, en los cuales fue de bendición y de ayuda para todos los que estaban a su alrededor, incluido el copero del rey. Veréis, es posible que muchos de los que estáis hoy aquí estéis viviendo una situación contraria a lo que se suponía que Dios tenía para vuestras vidas. Os encontréis despistados, desorientados, confundidos, diciendo, Dios me dijo esto, me dieron una palabra de parte del Señor, aquel hombre de Dios, pero no se está cumpliendo, todo lo que veo viene en contra. Pareciera que cuanto más intento acercarme al Señor, que cuanto más intento alinearme con el propósito de Dios, peor estoy, peor me van las cosas. Nada de lo que tengo a mi alrededor me dijera que yo voy a alcanzar aquello que Dios me ha prometido. Pero veréis, nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. Iglesia, debemos de confiar en Dios. Y allá donde nosotros nos encontremos, ya sea la cárcel, ya sea un pozo oscuro, ya sea el desierto, ya estemos en medio de la tormenta, nosotros no podemos dejar de ser bendición a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así como José lo fue en la cárcel, nosotros, en medio de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, sea donde sea que nos encontramos, debemos de seguir siendo de bendición, debemos de seguir siendo de ayuda, debemos de seguir iluminando el camino. ¿Y cómo yo voy a iluminar el camino si yo estoy abatido, si yo estoy caído, si yo estoy en medio de mi dolor y de mi sufrimiento? ¿Sabéis por qué puede ser luz? Porque Dios está contigo. ¡Aleluya! No importa lo que tú estés sufriendo, no importa lo que te esté pasando, Dios está en ti, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y tú puedes ser de luz. Da igual que estés en la cárcel, da igual que estés en el pozo, en la tormenta, en el desierto, da igual. Tú eres bendición a los que tienes a tu alrededor. Y ya sea con poco o con mucho, bendice a tus hermanos, bendice a tu prójimo, ayuda. Porque si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros confiamos en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas, allá donde sea que nosotros nos encontremos, Dios nos va a recompensar. Dios nos va a dar la victoria. Mirad, Dios se va a valer de cualquiera, en cualquier momento, en cualquier parte, para bendecir a sus hijos, para premiarles, para exaltarles, porque han confiado en Él, porque se han mantenido fieles, porque no se han apartado ni a diestra ni a siniestra del propósito que Dios tenía. Y a pesar de lo que vieron, y a pesar de lo que sufrieron, sabía que Dios tenía un llamado para ellos, sabía que Dios tenía un propósito y que lo van a alcanzar, porque Dios no miente. Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene fiel, iglesia. Y porque Dios es fiel, yo tengo que confiar en Dios. Y si Dios me lo dijo, se cumplirá. A mis tiempos no, a los de Dios. No va a ser todo lo fácil que yo quisiera, no va a ser difícil, va a ser complicado, pero qué bendición, no tiene oposición. Y así yo todo lo que pase, todo lo que sufra, va a ser para el amor y para la gloria de Dios. Y yo voy a ser de bendición en medio de mis problemas, en medio de mis circunstancias. Y vendrá esa ayuda y vendrá esa provisión. Dios se vale de los corazones dispuestos para dar contestación a nuestras oraciones. Y así vemos que el copero del rey se acordó de José y fue a él y le sacó de la cárcel y le puso en
la presencia del faraón. A su tiempo, en su momento, seremos bendecidos. Llegará nuestro momento, iglesia. A todos nos va a llegar el momento. Pero manteneros firmes, iglesia, manteneros firmes. Sé que no es fácil, sé que es difícil. Yo lo paso, vosotros lo pasáis. Somos humanos. A veces nos falla la fe. A veces llegamos cansados. A veces queremos tirar la toalla. Pero iglesia, Dios está con nosotros. Mantengamos encendida la llama del Espíritu de Dios. Confiando en Él en todo momento, orando. Oremos por todo. No nos preocupemos por nada. Demos gracias a Dios por lo que va a hacer en nuestras vidas, iglesia. Oh Señor. Así el copero del rey fue utilizado por Dios para sacar a José de la cárcel y ponerle en presencia del faraón, el cual puso a José por gobernante de todo Egipto. Mirad, llegados a este punto, quiero que nosotros entendamos y comprendamos que Dios nos llama, que Dios nos levanta, que Dios nos procesa, que Dios nos da la victoria con un plan mayor que solamente bendecirnos y darnos crecimiento a nosotros mismos. Nosotros formamos parte de un plan mayor que Dios tiene para con sus hijos, que Dios tiene para con su pueblo. Y tenemos que saber que nosotros somos utilizados siempre con un propósito, que hay un plan detrás de nosotros, detrás de nuestro llamado, que nuestras victorias, que nuestra prosperidad, que la gracia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros no es solamente para bendecirnos a nosotros, es para su plan, es para que seamos de bendición a las naciones, iglesia, porque nosotros tenemos que ser de bendición al mundo entero. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido levantados en este tiempo. Santo eres, Padre eterno. ¿Cómo vemos a José? Un muchacho que pastoreaba las ovejas de su padre, que sus hermanos le tenían envidia, que le vendieron a su hermano. Pero Dios todo lo obra para bien, ¿verdad? Y vemos cómo José fue comprado por aquel oficial de Egipto. Y cómo Dios estaba con él y le prosperó. Pero el diablo le atacó, le tentó. Él huyó y resistió la tentación, iglesia, podríamos decir. Bueno, resistió la tentación, ahí va tu corona, ¿verdad? Pero no, él recibió traición. Porque la mentira hace daño. Y acabó en la cárcel, José. Pero José no se desanimó. Él no se quejó. Él le dijo, Dios, yo resistí la tentación, Dios, yo me he mantenido fiel. ¿Por qué ahora me llega a la cárcel? No, él fue de bendición en su proceso, en la oscuridad de la cárcel. Él bendijo y ayudó a todas las personas que tenía a su alrededor. Amén. Y Dios le dijo, hijo mío, has sido fiel. Hijo mío, te has mantenido firme. Hijo mío, no has perdido tu fe, no has permitido que te la roben. Has aguantado el proceso, has aguantado las dificultades, has aguantado los golpes. Ahora yo te voy a poner en presencia del faraón. Amén. Y no solo te voy a poner en su presencia y vas a gozar de su gracia, te voy a poner a gobernar Egipto. Amén. Gloria a Dios. ¿Con qué propósito José era gobernante de Egipto? ¿Qué plan tenía Dios para él? Veréis, Dios hizo una promesa a Abraham y le dijo, de tu descendencia haré una gran nación. Vemos que vino una gran hambruna a toda la tierra, pero Dios ya le había revelado a José lo que iba a pasar. Le dijo, 7 años de abundancia habrá y 7 años de escasez habrá. Así que José, cuando le pusieron a gobernar, él no lo dudó ni un momento y empezó a hacer acopio de comida en los años de abundancia para cuando viniera la escasez. Él fue un gran gobernante, siguiendo la instrucción, la gracia y el favor de Dios. Y ese plan que Dios tenía para con su pueblo no era ni más ni menos que cumplir la promesa que Abraham había obtenido de la mano de Dios. ¿Se tarda Dios? No, no se tarda, ese es su momento, es en su tiempo. ¡Aleluya! Aquí vemos cumplir una gran promesa de Dios. Dios es fiel. Amén. Vemos que en ese momento de hambruna, en ese proceso malo, Dios vuelve a obrar para bien. ¿Y para qué obra? Para volver a unir a José con su familia. Amén. Y vemos que las personas que entraron en Egipto en aquellos años de escasez, nos dice en Génesis 46, versículo 27, que todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70, perdonadme. Y en Éxodo nosotros podemos ver que salen de Egipto unos 600.000 hombres, además de las mujeres y de los niños. Con esto vemos que entró en Egipto una familia grande, pero salió de Egipto un pueblo que
quien vivía por el desierto durante 40 años para alcanzar su tierra prometida y Dios convertirle en una gran nación. Amén. Pero eso ya es otra predicación. Pero aquí vemos cómo Dios cumple sus promesas. Aquí vemos cómo Dios obra en las situaciones adversas, en los problemas, en las dificultades, obra para bien. Y en ese medio de nuestro proceso y de nuestro problema, confiemos. Viene crecimiento, viene bendición, viene victoria. Porque hemos sido fieles, porque nos hemos mantenido firmes. Cristo vive. Dejémonos ser usar por Dios, no para nosotros, no para nuestra gloria, para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Veréis, José fue llamado, procesado, levantado, bendecido por Dios con un plan de cuidar, de bendecir, de dar crecimiento al pueblo de Dios. Y así fue, porque el pueblo de Dios fue próspero y creció de 66. ¿Cuántos nos decían? 600.000. 600.000 hombres, además de las mujeres y los niños. En 430 años aproximadamente sucedió esto. Increíble, el Señor cumple sus promesas. Y nosotros en este tiempo somos llamados, somos procesados, somos levantados para ser luz en medio de la oscuridad. Veréis, Jesucristo vino a la tierra con el propósito de hacer la voluntad del Padre. Él vino con un único propósito, y era dar su vida por los pecados de todos nosotros. Jesucristo, Él no nació como el más rico, sino como el más pobre de cuantos hayan pisado esta tierra. Él nació en un pesebre. Él fue perseguido desde bebé. No podía haber dado ni una palabra y ya le querían matar. Él tuvo que sufrir la persecución, tuvo que sufrir la burla, el desprecio, el rechazo. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ciertamente Dios tuvo que sufrir todo eso, pero Él se mantuvo firme. Jesucristo tenía claro cuál era la meta. Era morir por todos nosotros. Amén. Porque Dios nos ama. Dios nos ama a todos. Y Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a morir en la cruz por todos nosotros. Y así lo hizo. Latigado, escupido, insultado, pegado, azotado. Fue a la cruz y no lo dudó. Dio su vida por los pecados de todos nosotros. Sufrió la ira del Padre sobre él, aplastándole, porque por un momento no vio a su Hijo, nos vio a todos nosotros, pecadores. Y es que no merecemos nada y lo tenemos todo, por gracia. Es la gracia de Dios. Es por gracia, es el amor, es la misericordia. El Dios unido de la cruz. Pero Jesucristo sabemos que no se quedó clavado en una cruz. Él resucitó, venciendo a este mundo, venciendo al diablo, venciendo a la muerte. Para que todos nosotros vivamos en victoria, para que la podamos alcanzar. Nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, el mayor honor que podemos recibir. Como dice en Filipenses 2:15, nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en este mundo. Veréis el propósito que tenemos que tener todos nosotros bien claro, que Dios tiene para su iglesia, es que seamos luz en medio de la oscuridad, es que seamos bendecidos. Veréis, el Espíritu Santo de Dios reparte los dones conforme a Él le place. ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia. Y es que nosotros debemos de saber que tenemos que ser bendición y fuera que aquí dentro. Que esos dones que el Espíritu de Dios te ha dado, que esos talentos que Dios te ha dado, que ese llamado que tú tienes, no es para ti. Es para edificar la iglesia, es para ser de bendición a las naciones, es para que seamos unos orgullosos testigos de la gracia de Dios. Iluminemos el camino. No hablo de brillar, porque brillar es en la carne y es para que se nos vea. Y nosotros no queremos que se nos vea. Nosotros queremos iluminar el camino al perdido para que vean a Cristo. Porque solo Cristo salva, porque solo Cristo perdona, porque solo Cristo redime. Es que todo el fruto que nosotros damos en la tierra, todo lo que nosotros hagamos, para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, porque nosotros somos pecadores, nuestros corazones se inclinan de continuo al mal, nosotros no merecemos nada, pero qué amor tan hermoso, que Dios nos ama tanto, que nos hace llamar hijos suyos, que nos perdona, que nos redime, que nos levanta y nos pone a su servicio, y nosotros debemos de servirle con amor. No seamos egoístas, no queramos nosotros acaparar toda la gracia de Dios, todo el favor de Dios. Porque de eso no se trata. Dios tiene gracia, amor y llamado para todos nosotros. Por
mucho y los obreros son pocos. No hay que competir entre hermanos. Esto no se trata de yo soy el hijo favorito del Señor, no. Dios nos ama a todos y nos ama por igual, porque Dios no hace excepción de personas. Iglesia unida, con un mismo propósito, con un mismo llamado, bendecir a las naciones. Eso es de lo que se trata, de crecer juntos. Porque somos el cuerpo de Cristo y cada uno tiene su función, cada uno tiene su llamado y su propósito. Y juntos nos completamos, nos complementamos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo. Y Jesucristo ha derramado la autoridad que Él ganó en la cruz, venciendo al diablo, venciendo la muerte, venciendo este mundo, y se la dio a su iglesia. Nosotros tenemos una responsabilidad terrible que debemos de saber gestionar. Y para nosotros saber gestionarla, y para nosotros saber llevarla, y para nosotros ser de bendición, tenemos que ser procesados. Que no nos lleve el entusiasmo. Sé que queremos hacer mucho, pero andemos paso a paso. Paso a paso. Disfrutemos del proceso. Amén. Crezcamos, maduremos en el Espíritu y dejémonos utilizar por Dios, por el Espíritu Santo. Él ciertamente es quien nos capacita, pero para que Él fluya en nosotros, antes debe de quitarse todo lo que nosotros traemos del mundo. Y eso solo va a ser en el proceso, procesados para crecer. Mantengamos encendida la llama del Espíritu Santo. Mantengamos ese fuego. Sigamos con ese avivamiento que tiene esta iglesia, que sea contagiado no solo a toda esta tierra, sino al mundo entero. Pero debemos de crecer, pero debemos de madurar, pero debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, sabiendo y entendiendo que en el proceso nosotros vamos a ser bendecidos. No importa por lo que tú estés pasando en este tiempo, no importa lo que estés sufriendo. Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dios es fiel para cumplirlo. Iglesia, yo quisiera orar por todos vosotros. Vamos a ponernos en pie para que el Señor nos fortalezca, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios,